Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Heidi Romero, creadora de Duchi.café. Y en esta tarde, una tarde maravillosa, mire cómo estamos en el mes de la mujer, estamos aquí celebrando, porque creo que el Día de la Mujer es todos los días, pero Todo estoy el con una año. mujer, ¿verdad? Todos los días, todo el año, estoy con una mujer que realmente me ha impactado, déjeme decirle, de todos los logros que ha hecho para otras mujeres. Mire, esto no es fácil de conseguir y realmente me siento honrada de que ella esté en los espacios de Duchi.café. Es la profesora Elsa Miquilena Verde, abogada. Mucho gusto, profesora. Gracias por estar en Gracias. estos espacios de Duchi.café. Estamos aquí con un tema maravilloso, lo que es derechos humanos y el femicidio. ¿Correcto? Vamos a hablar sobre eso. La profesora preside una fundación que se llama Concibe, ¿ok? Que no es más que los consultores integrales de Venezuela. Son una fundación que ha aportado muchísimo, incluso a la ley de esta violencia contra el género de la mujer, valga la redundancia, y ha aportado para que la ley acá en Venezuela se establezca ciertos beneficios, ¿ok? Y se aclare la forma de denuncia en cuanto a estos hechos. Profe, cuénteme un poco de Concibe, de los derechos humanos y del femicidio, que muchas mujeres a lo mejor conocen, pero otras no. Y necesitamos tener este conocimiento tan, pero tan importante. Bueno, buenas tardes. Un saludo fraternal a todos los que están escuchándonos por acá y agradecerle a Heidi la invitación para multiplicar humildemente el conocimiento que manejamos sobre estos conceptos de derechos humanos y femicidio. Un problema estructural que se nos ha convertido en un problema de salud pública, lamentablemente, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Así es. Cuando tenemos que hablar de los derechos humanos y del femicidio, bueno, empezamos por el principio, como diría Cantinflas. ¿Qué es el derecho, no? La gente siempre establece y dice, bueno, es que yo tengo derecho, pero cuando tú le dices, pero ¿qué es el derecho? Conceptualízamelo para ver si lo estás entendiendo como tal, porque Claro. ha sido una lucha para que las mujeres entendieran o entendiéramos que el maltrato era una violación de derechos humanos. Entonces, por eso tenemos que tener el conocimiento de causa de qué son los derechos. Entonces, ahí decimos que el derecho es una cualidad innata de todo ser humano, ¿verdad? Nacemos con él, es propia, es intransferible, es inviolable, es universal, es imprescriptible. Y entonces forma parte de el desarrollo propio del ser humano. Ese es el derecho. Entonces, por eso es la importancia de que se haya considerado que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. Porque quiere decir entonces que está atacando a una cualidad propia de ella por el solo hecho de ser humano. O ser, en este caso, mujer. Ok, cuando nosotros entendemos por qué la importancia de que sea un derecho humano y que ese derecho humano, afortunadamente, con la última reforma de ahora del año pasado en la Ley Orgánica del Derecho a una Mujer Libre de Violencia, fue taxativamente puesto en la Carta legal, donde dice que la finalidad, entre otras, la gran finalidad de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia es proteger los derechos humanos de la mujer. Antes solamente decía los derechos de la mujer. Así es. Ahora habla de los derechos humanos y amplía el campo de acción y la profundidad de eso. Ahora, Heidi, tú me dices que cómo ha ido avanzando. Correcto. Cuando nosotros empezamos a analizar cómo hemos llegado a este momento de que yo esté aquí hablando con ustedes, de que es un derecho, de que ya lo tenemos reconocido como derecho humano, de que ya tenemos una ley orgánica especial y unos tribunales especiales con sus diferentes dependencias que protegen ese derecho, no nos imaginamos el sudor y las lágrimas de todas nuestras antecesoras han tenido que pasar para que lleguemos a este momento. Y para que los que nos están escuchando lo entiendan, yo lo hago siempre un resumen facilito. Muy bien. Y nos vamos desde la creación del mundo. La violencia de género tiene facetas estructurales desde distintos tópicos, religiosos, sociales, económicos, políticos. Por eso
es que el patriarcado, que es el padre de la violencia de género, es tan difícil atacarlo. ¿Y cómo es eso de que desde distintos puntos de vista? Por supuesto, esto empieza desde la Génesis. Cuando nosotros nos cuentan la historia de que Eva se comió la manzana y que el pobrecito de Adán, seducido por Eva, porque era tremendita Eva, ella, se nos ponen como a Sí. Eva, ¿verdad? Ay, pobrecito Adán. Sí. Fue convencido por Eva para que mordiera la manzana, y por culpa de ella, porque nos hacen ese hincapié, y por culpa de ella llegaron y nos expulsaron del paraíso. Culpa la mujer La directamente. mujer, se los estoy explicando desde la génesis de cómo está montado esto desde los distintos tópicos, respetando la creencia ideológica de todo el que me esté escuchando, Así pero es. cuando se analiza el problema de la violencia de género desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de todos los ámbitos del desarrollo humano, nosotros no podemos dejar de analizar esto. Así es. Cuando se habla de cuál fue la sentencia que le dieron a Adán y a Eva por ese pecado, fue expulsarlos del paraíso, pero con una sentencia muy clara: parirás con dolor y obedecerás a tu hombre. Desde ese momento, la mujer empieza a arrastrar el estigma de la culpa y el pecado. Desde ese momento. Así Luego es. pasa el tiempo. Y entonces, bueno, solamente allí la mujer era vista desde ese nacimiento para procrear, parir y obedecer. Esa fue la sentencia. Esa fue la declaración. Parirás con dolor y obedecerás a tu hombre. No hubo ninguna otra cosa más clara que esa. Sigue pasando el tiempo y llegamos a la época de la Inquisición. Empiezan las mujeres a desarrollarse como científicas cuando descubrieron que alguna planta quitaba un dolor, y cuando eso se descubría nos mataban y nos quemaban como brujas. Sigue pasando el tiempo, les estoy echando el cuento de Exactamente. la así violación de los derechos humanos. Sigue pasando el tiempo y llega el tiempo de la Revolución Francesa. En el momento de la Revolución Francesa, una gran cantidad de mujeres también participaron. Y fue tan importante la participación de estas mujeres que logró que el rey se mudara desde los castillos que estaban fuera del centro de Francia y se mudase al centro donde estaban las solicitudes de esos derechos y de esas reivindicaciones. Pero cuando se hicieron los derechos, ¿cómo se hicieron? Los derechos humanos del hombre. Wow. En ese momento salió una contestataria llamada Olivia y dijo: ya va, ¿cómo que los derechos humanos del hombre? Si nosotras con nuestra manifestación, que pasó de 5.000 mujeres, logramos esto, lo lógico sería es que fueran los derechos humanos del hombre y de la mujer. Por supuesto. Le pagaron con la guillotina. Era demasiado irreverente, dijeron. A la horca. Sigue pasando el tiempo. Y llegamos a 1995. En 1995, en la Convención de Pekín, es donde se reconoce, porque se movilizaron más de 50 organizaciones sociales, o de 500, no recuerdo bien, si creo que fue 500, de organizaciones sociales a esa convención, solicitando que se reconociera que la violencia contra la mujer era un derecho humano. Eso fue ayer. Allí fue que se reconoció. En 1995, en Beijing. Wow. De allí para acá, la ley, empezaron los convenios y todo lo demás, pero en Venezuela se hace la ley de violencia, de protección específica para el área de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, respetando todos los convenios a los cuales está adherida Venezuela. En 2007 nace esa ley, recientica, en el 2007, cumpliendo con todos los convenios que ya venían haciéndose a raíz del 95 para acá: la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, en su artículo 7, Convención de Belén de Pará. ¿Y saben por qué se llama así? Porque una señora, esta lo promovió, una señora brasileña, cuyo esposo la maltrató tanto, le ponía hasta electricidad, que la dejó cuadraplégica. No la pudo matar. Dios mío. Y esa señora convirtió en activista, y la ven en las conferencias en su silla de ruedas, especial para que ella pueda movilizarse, y quedó cuadraplégica, pero habla y piensa muy bien. Y en honor a ella se hizo esta convención interamericana y se llama Belén de Pará. También tenemos y formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Y Venezuela también es parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, incluyendo la obligación en materia de violencia contra las mujeres. Basándonos en todo esto, nace la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la que tenemos ahorita, la que se está cumpliendo ahorita, que fue reformada en el 2014, donde se incluyó el delito autónomo del femicidio, que es el que vamos a desarrollar hoy, y fue ahora reformada el año pasado, en noviembre, donde se incluyeron 5 delitos más y se dejó taxativo en ella que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos, entre otras cosas, y otras reformas que se hizo, pero es lo que nos atañe a hablar hoy. Wow, profesora. Realmente me parece increíble, pero también doloroso saber que tantos años desde Génesis de la creación, ¿verdad? Desde ahí ha comenzado sin duda alguna, de ahí se decretó y no lo había visto desde ese punto de vista. Mucha gente se asombra cuando le hacemos el análisis. Vaya que conozco la Biblia, pero sí, de verdad que desde ese punto de vista sí se ha venido, es decir, dañando pues y no dándonos ningún tipo de derecho desde aquel entonces. Y realmente que aquí en Venezuela se ha llegado hasta esta ley me parece maravilloso y doy gracias a todas las mujeres de antemano que hicieron todo lo posible para que esto se diera, bueno, y principalmente la Fundación Concibe, que ha estado presente en cada una de estas reformas, en cada una de estas creaciones de leyes para beneficio y en contra de la violencia de la mujer. Profe, cuénteme en su experiencia en la fundación, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo comenzó? Porque me pareció, ahorita estábamos hablando de eso, de cómo comenzó Concibe, y cómo ha alcanzado tantas cosas, ¿no? Y cuál es el acompañamiento, cuál es el asesoramiento que Concibe le da a las mujeres que tienen violencia doméstica. Ok. Concibe nace con la finalidad de organizar a las comunidades a través de la educación, para que ellas con la educación puedan diagnosticar sus problemas y de una manera coordinada y protagónica y participativa, como lo dice la Constitución, puedan ayudar a resolver ese problema. Ese fue el pensamiento inicial por el cual se forma Concibe, que son 3 mujeres, mi persona y mis 2 hermanas, que somos profesionales en el área social, y decidimos pues poner a disposición este conocimiento que teníamos, o los conocimientos que para ese momento teníamos en el área social. Ese fue la génesis de Concibe. Pero en el desarrollo del transitar vital de Concibe, cuando nos íbamos a las comunidades, después que logramos hacer un trabajo inmenso y hermoso, abordando 17 parroquias del municipio Mara, diagnosticando las necesidades que tenía y plantear la lente que nos había contratado para que se supiera qué era lo que necesitaban las personas y no llegaran con camisa y ellos necesitaban pantalones, porque se tomaban las decisiones en un escritorio y no se analizaba el territorio, pues el contexto comunitario, y bueno, nos pareció que era eso. Entonces ese fue el trabajo el cual contrataron a Concibe, para que nosotros ayudáramos a realizar esos diagnósticos. En ese transitar de ese trabajo nos dimos cuenta que la violencia de género, cuando aplicábamos el instrumento, estaba muy presente. Había muchas mujeres jefas de hogar, había muchas mujeres que, bueno, ¿y con quién vive? No, yo soy madre soltera, que como digo yo, madre soltera no le pariste a hombres irresponsables. Vamos a cambiar el término. Muy importante. Importante, porque cambia el contexto. Ajá, total. Total. Entonces, nos dimos cuenta de eso. Pero el detonante por el cual yo como abogada me dediqué a estudiar y a profundizar el tema de la violencia de género fue un hecho muy conmovedor que ocurrió en Venezuela en el 2010, que fue el femicidio y el suicidio de Inca Valero, un boxeador que ya había alcanzado alguna fama aquí en Venezuela y que de la noche a la mañana aparecen todos los titulares que ha matado en un hotel a su esposa con arma blanca y estrangulamiento, y que luego a él lo pusieron preso y al día siguiente amaneció que se suicidó en el calabozo. Entonces, cuando yo me pongo a analizar y la cobertura mediática que se le dio a ese caso, yo vi más allá y dije, Dios mío, pero ¿cómo no se dieron cuenta de esto? Entonces, al analizar el caso nos damos cuenta de que era un hogar donde normalmente era violentada,
Quien hizo el trabajo bien hecho fue el médico, porque le preguntó que de dónde traía esos golpes y ella dijo que se había caído por una escalera. El médico en su profesionalismo sabía que eran golpes contundentes y que le estaba mintiendo. Pero cuando le preguntó a la víctima, en este caso a la señora, hija, ¿y de qué es tu esposo? ¿A qué se dedica? Y ella le dijo boxeador, él entendió todo. Claro. E hizo su trabajo, porque ya para ese momento existía la ley. 2007 se crea la ley, en el 2010 ocurre este femicidio. Entonces, el doctor llama al 6CPC, se abre la averiguación y se detecta una serie de irregularidades en esa familia donde se vivía consuetudinariamente la violencia. Cuando le preguntaron a la suegra, a la mamá, ¿pero ustedes por qué nunca denunciaron? No, pues eso son cosas de marido y mujer. Y ahí no nos metemos. Los niños, sí, nosotros sabíamos que papá le estaba dando golpes a mi mamá en la habitación, oíamos los gritos. Entonces, cuando todo eso se dio cuenta, no se le dieron las medidas de seguridad oportunas a la señora, no se le hizo un apostamiento policial para que no ocurriera lo que efectivamente ocurrió. Él llegó, la sacó de la casa, la llevó a un hotel, la mató y luego se suicidó. Claro. Entonces, todo falló. Esa es la realidad. El sistema de protección a la mujer montado desde el punto de vista teórico, falló desde el punto de vista práctico. Entonces a mí me nació una necesidad de cómo yo puedo ayudar a ahondar en ese tema y bueno, darle luz y a la vez yo sentir que estoy dando una contraprestación a la sociedad con el conocimiento que yo voy a adquirir en esta materia. Y así es donde Concibe se dedica como norte y patrón vital a analizar la violencia de género. ¿Cómo llego yo a formar parte de ese grupo que estudió el femicidio? Bueno, porque las cosas se van dando poco a poco y entonces por el trabajo que ya veníamos haciendo de educar, todo lo que acabo de decir, porque educábamos en las comunidades y aquello, sale la posibilidad de postularse para unos estudios superiores con la Embajada de España, de las Naciones Unidas, y yo me postulo y por el trabajo que venimos haciendo me aceptan. En ese momento se va a estudiar, es un delito nuevo que está populando en Latinoamérica y que muchos países no lo tenían todavía en sus códigos, y es el femicidio. ¿Y qué es el femicidio? Decía todo el mundo, hasta yo, claro. Porque para eso fui yo, a codearme con magistrados, con fiscales latinoamericanos de Argentina, de Bolivia, con médicos forenses, con psicólogos forenses y la sociedad civil organizada que la representaba yo en ese momento, que me aceptaron. Allí es donde empiezo a estudiar lo que es el tema del femicidio, que es un tema que se viene estudiando antropológicamente, sociológicamente, filosóficamente, que no es lo mismo que un homicidio. Porque si ponemos un ejemplo para ver si lo entienden rapidito, así como que no es lo mismo, pero ¿para qué un femicidio? Si ya existe el homicidio, decía. Okay. Entonces cuando empezamos a estudiar o empezaron a estudiar las causas por las cuales las mujeres morían en manos de los hombres, en reiteradas oportunidades, en cadenas estadísticas alarmantes a nivel mundial, no eran las mismas causas normales por las cuales ocurrían homicidios. Habían elementos propios. No era lo mismo, por ejemplo, que un hombre matara a otro hombre por una causa de honor a que un hombre matara a una mujer por una causa de control. Claro, entiendo. Porque el núcleo del femicidio no es el amor, Así es el control. Entendiendo entonces el femicidio como un delito autónomo de condición penal, que es donde la mujer muere en manos del hombre en una relación de asimetría de poder. Él está por encima de ella, la domina, la controla, la manipula a través de ese control disfrazado de amor, y que cuando esa mujer decide no obedecer al patrón de ese hombre, él cree que tiene la potestad de infrahumano escenario hasta matarla. Porque ella tiene que obedecer, porque el hombre soy yo. O por el otro tema que dicen, si no es mía, no es de nadie. Sí. También se ve ese caso. Así Entonces, es. cuando empezamos a estudiar el análisis por el cual un hombre mataba a una mujer, encontramos que las razones eran totalmente distintas a aquellas que podrían llevar a un homicidio, sino que tenía características propias de asimetría de poder,
de control, de creerse el poder hegemónico del hombre sobre la mujer, de que yo tenía un poder divino que me ha dado, de que yo soy el que mando y yo soy el que domino, de que el espacio público lo domino yo y el espacio privado te toca a ti, a criar muchachos y a atender La denominación machista. Exacto. Entonces, se entendió que el femicidio era producto ¿de qué? Del patriarcado estructural, y que la violencia de género como problema estructural abarcaba entonces una serie de multidimensionalidad donde estaba la desigualdad y la discriminación y la violencia. Esos tres elementos alimentan el patriarcado de una manera sistemática, y si no se logra eliminar la desigualdad y la discriminación, no se va a lograr eliminar la violencia. Eso. Totalmente, y es la fuente de alimento diario del patriarcado. Como estructura social montada, que ya lo expliqué cómo, en distintos niveles, ¿para qué? Para la opresión de la mujer frente al hombre. Wow, de verdad que es un concepto bastante fuerte y que se ve a diario, ¿ok? Se ve a diario. Hay muchas mujeres violentadas que desconocen todo este asesoramiento, toda esta ley que existe para beneficio de nosotras las mujeres que podemos hablar. Profe, mire, una cosa que me gustaría que usted compartiera con estas mujeres que nos están viendo, incluso con hombres, porque hay hombres que definitivamente nos cuidan, nos aman, nos cuidan, no todos son así, pero entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de repente que una mujer es violentada? ¿Cuál es su orientación? Sé que Concibe tiene una página donde de repente pueden hablar su experiencia, consultar con usted, consultar con aquellas personas especializadas que colaboran con la fundación. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, fíjate, el mejor dispositivo o el primer dispositivo que tiene la mujer de protección es ella misma. Entender que es víctima de una relación violenta. Correcto. Mientras la mujer no entienda eso, ella no va a buscar ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque, como decía una víctima que entrevisté para un programa que yo también hice en una oportunidad en mi Instagram, con la denuncia no basta, necesitamos un gran apoyo psicológico para que nos hagan entender que nosotros lo que somos es víctimas. Así es. Porque el patriarcado es tan inteligente, que a veces hasta los mismos operadores de justicia, cuando se le va a poner la denuncia, si son mujeres, empiezan a decirle a la mujer: ¿estáis segura que lo vas a denunciar? Ve que ese es el esposo tuyo, ese es el padre de tus hijos. Y si te quedáis sin que te dé nada, entonces empiezan, en vez de apoyar a la mujer, claro, eso existe, yo lo he visto, está ahí, lo que empieza es a meterle en un mundo de duda, cuando yo lo que voy es totalmente vulnerable desde un punto de vista físico, desde un punto de vista psicológico, y entonces es allí el problema. El primer dispositivo es que tú sepas que estás en una relación de violencia. ¿Y cuándo se está en una relación de violencia? Cuando no tienes espacio para nada, cuando el hombre es el que decide lo que vas a hablar, cuándo vas a hablar, qué vas a vestir, qué se come, a dónde vas, te humilla, te descalifica, te quita poder delante de los hijos. Un ejemplo coloquial: ¿para dónde vas?, le pregunta a la mujer. No, me voy a comprar una ropa que me pagaron, qué tal y qué cual. Ay, yo también necesito, qué tal. ¿Pero para qué? Si estás tan gordo y horrible, pareces una vaca. Total, claro. Continúa con esa ropa. Otro ejemplo, que no son inventos míos, son casos que han pasado reales y que he trabajado. Cuando le decía: te sirvo la comida, ¿y para qué más sirve? Entonces, todo ese tipo de improperios van minando psicológicamente a una mujer. Así es. Con todo este trabajo que ha venido haciendo, no solamente Concibe, muchas organizaciones en favor del feminismo y de que la mujer realmente tenga control sobre sí misma, es de desmontar todo este aparataje del patriarcado para que nosotras sepamos cuando estamos en una relación de violencia. Porque hay mujeres que no saben que están en una relación de violencia. Y si es continuada, es decir, salieron de un hogar violento y entraron a un hogar violento, para ellas es solamente cambiar paredes, porque el escenario es el mismo. Y es normal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero reconocerse en eso. Buscar ayuda, una ayuda psicológica. Concibe tiene ayuda psicológica, nos ayuda la psicóloga
Yamilet Toyo. Tendrían que escribirme por mis páginas, referirme, yo refiero a la persona y ella la atiende con un precio muy módico a lo que está del mercado. Okay. Pero aquí lo importante de este programa hoy, que yo quiero resaltar, es que la mujer entienda cómo evitar llegar a ser víctima del femicidio. O sea, que no es lo mismo que feminicidio. Quiero también hacer esa aclaratoria para todos los que me estén escuchando. Así. El femicidio es la muerte de la mujer en manos del hombre por una relación de asimetría de poder y de control. El hombre que mata, el femicida, no mata por amor. Ay, la quería tanto que la mató. No. Él mata por control. Que es lo que normalmente uno dice. Claro, es lo que se dice. Ajá. Y por eso tenemos que desmontar el patriarcado. Claro. Ay, la quería tanto que no soportó que se fuera y la mató. No. Él lo que no soportó es que esa mujer que tenía subyugada se cansó de estar bajo su mando y decidió liberarse. Entonces ese control hegemónico establecido estructuralmente por el patriarcado, donde el que manda soy yo y el que da y decide soy yo, decido que te mato. Si no puedo. Y después viene el otro escenario. Se matan. ¿Por qué? Porque es cobardía. Claro. Porque es un acto de cobardía. Porque ¿qué sucede? Lo que le da más valor a esa fuerza que ellos dicen tener es el silencio de la víctima. Por eso es que yo siempre les digo, donde doy talleres y cuando estoy en estos programas y cuando me plantean el caso de una mujer violentada, denuncia. Porque tu silencio lo empodera. Claro. Tu silencio como víctima empodera al victimario. Entonces, el femicidio es un problema efectivamente, estructuralmente grave, ¿verdad? Porque el hombre se siente superior a la mujer, se siente él, porque así se lo han hecho sentir muchas veces, como ya lo expliqué, por un mandato divino, y subyuga a la mujer en una relación asimétrica de poder. El hombre es de la calle, dice, y tú eres de la casa. Sí, promovido entonces en esa relación, promueve la degradación humana de esa mujer. Más allá de la relación familiar, la degradación de las relaciones afectivas. Y le dicen, si te vas de aquí, ¿quién te va a querer? Y empiezan a meterle a esa mujer, ¿cómo se llama? Pensamiento psicológico. No, esa autoestima se la van bajando a todo. Totalmente, es que tiene que aniquilársela para poderla dominar completamente. Va más allá de esa relación familiar. Dice, eso no es así. Yo tengo también, cuando dice, no, porque es que a mí me dijo Heidi, que es muy amiga mía y es una mujer preparada, o me dijo mamá. No. Aquí no tengo que ver yo con Heidi, aquí el que sabe de eso soy yo, tratando de minar. Claro. También el hombre violenta a la mujer y le da una degradación sexual, donde dice, ¿y quién más te va a mirar? Más bien yo te hice un favor. Nunca te vas a encontrar un hombre como yo. Nunca te vas a encontrar a nadie más que se enamore tuyo. O sea, todos esos pequeños detallitos, si lo podemos llamar de alguna manera, vienen a conformar todo ese escenario, todo ese caldo de cultivo donde se está generando una relación totalmente violentada. Si por amor propio, por orientación, porque hubo un momento de luz en esa mujer de cansancio y dice, ya yo no te aguanto más y me voy, ahí entonces empieza la idea del femicidio y dice, no, yo no puedo aceptar que ella violente mi orden. Pero claro. ¿Por qué el hombre piensa así? Porque él no está viendo a esa mujer como un ser humano, él la está viendo como una cosa. Es lo que nosotros llamamos la cosificación de la mujer. Él la está viendo como un elemento X de propiedad. Un objeto total. Así. ¿Sí? Entonces no acepta que el poder que él tenía y el control que tenía sobre ese objeto se vaya a dispersar. Y por eso viene y se consuma la última fase de la violencia, que es el femicidio, como delito penal autónomo que mata a la mujer por control y por condiciones de género. También se pueden ver los casos de los misógenos que también matan a las mujeres. La misoginia son personas que tienen fijaciones tóxicas y negativas de las mujeres y se convierten en psicópatas y matan a determinadas mujeres con determinadas características, claro. ¿Ves? Que también cometen femicidio. Cuando se les hace el examen psicológico a ese tipo de victimario, encuentra que ha habido un shock psicológico en su vida con una determinada
imagen femenina que le creó una aversión a la figura femenina y por eso se convierten en misógenos. Cuando me pongo a ver a veces, porque no lo aguanto mucho, este programa de Mentes Criminales, hay que tener mucho aguante, pero yo lo veo para entender de dónde viene esa vena criminal. Me encontré con el caso de que uno de los peores criminales fue uno que mataba a psicópata de mujer y empezó con la mamá. Pero ¿qué lo llevó a él a eso? A convertirse en misógeno. La mamá lo tuvo a él y tuvo una hermana y prefirió a su hermana. Y a él lo dejaba encerrado en un sótano en Estados Unidos. Y en el sótano era donde tiraban todo. Y él decía, ay, no, quédate ahí, juega con lo que te y se iba. Eso fue creando en él un resentimiento, un dolor total. Y él en las muñecas que encontraba les quitaba la cabeza. Y les daba, y claro, porque él lo que más rabia sentía con la mujer, a la mamá porque lo rechazaba y la hermanita porque era la preferida. Y eso se convirtió en un misógeno. En ese tipo de personas también el delito que lo cometen, se llama femicidio. Y lo cometen precisamente por esas características que desarrollan de aversión y aversión a la persona por una rabia, un resentimiento, que en el primer caso de pareja, como les estoy diciendo yo, es porque se les escapa el control, y en este caso es porque hay un resentimiento de un daño psicológico puesto por esa transitar que le tocó a cada caso particular. Entonces es importante que se sepa eso. Ahora, cuando hablamos de feminicidio, no es lo mismo que femicidio. El feminicidio es un concepto que nace de la antropóloga y filósofa Marcela Lagarde, mexicana, a raíz de una serie de femicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez, en México. Más de 1.400 mujeres víctimas de la trata, víctimas del narcotráfico, víctimas del patriarcado, que allá en México es sumamente terrible. Y ella, cuando la nombran que forme parte de esa comisión, encuentra que para que todos esos delitos se dieran y los policías se hicieran los locos y los testigos los mataran y todo lo demás, el Estado tenía que estar involucrado en ello. Entonces, habla el feminicidio del hecho de que el Estado está en total estado de impunidad ante ese tipo y por lo tanto es cómplice. Así, bueno, por aquí nos están escribiendo, me parece interesante, dice, el indagar los antecedentes, la forma de crianza y las relaciones con sus progenitores van a dar indicadores de una causa y origen, sin duda alguna, porque definitivamente yo soy de las que pienso de que todo tiene un trasfondo. Es decir, yo siento que nadie es malo porque quiere ser malo, sino que ha vivido situaciones difíciles, como de repente este hombre, que la mamá lo encerraba, ¿verdad? Por supuesto, creó en él un resentimiento en contra de las mujeres, y por supuesto para él las mujeres no existían, o sea, no las quería, pero es el trato que desde niño, porque cuando uno nace niño, uno nace inocente, entonces claro, a la medida, a la influencia, los progenitores como la crianza, los códigos de los padres, inclusive, que por eso que hasta ahorita suceden tantas cosas, porque son patrones que se van copiando de papá a hijo, porque por lo menos en mi caso, mi mamá y mi papá era mucho mayor que mi mamá, y ellos vienen de un pueblo, y normalmente antes se juntaban sin quererse, sino que ellos a la medida de se fueron conociendo y se quisieron, pues. Pero no era no es normal que uno se enamora y todas estas cosas, ¿ves? Entonces suele pasar de que muchas veces, a veces no sale bien, a veces es violentada la mujer, a veces es traicionada, y las mujeres aguantan y se queda por el lugar bonito, ¿verdad? Y empiezan a normalizar esa conducta de papá de repente que golpea a mamá, o viceversa también, porque también sucede. Entonces, realmente todo tiene un trasfondo, todo tiene un porqué y un origen del por qué estas personas definitivamente reaccionan de esa manera. Es importante destacar, tú dices que de las dos partes ocurre, sí, es cierto. A veces cuando doy los talleres me dicen, doctora, ¿por qué se han apropiado de la palabra género? Porque género está incluido hombre y mujer, ¿verdad? Normalmente lo entendíamos. Le digo, sí, es cierto, pero lo hemos apropiado en este tipo de análisis porque la violencia de género
es de un 70% para con la mujer y de un 30% para con el hombre. Porque no es que no sufren violencia, ya los hombres también sufren violencia. Claro, claro, Pero pero es en también se han menos visto grado. en menos grado. Entonces, por eso hablamos de violencia de género. Otra cosa que quiero dejar claro acá es que cuando un hombre tiene pensamiento femicida, dice unas frases lapidarias. Y en eso hay que tener mucho. O sea, que donde lo podemos como prestar atención, o Claro, identificar. claro, la mujer que está siendo víctima de violencia, que se decide denunciar y que a lo mejor con este programa o con otros dice, sí, evidentemente yo soy víctima de violencia de género, porque de las 5 o 6 cosas que dije, si ya se cumplen 3, ya eres víctima de violencia, no tengas ni la menor duda. Okay. Si te humilla, si te descalifica, si te maneja todo el aspecto económico, si te aleja de la familia, si te dice tú te callas porque el que tiene la razón soy yo. No vas a trabajar. No vas a trabajar, no te vas a pintar esa boca de ese color porque a mí no me gusta. Lo que parece es una prostituta. ¿Y para qué te voy a dar para arreglarte el pelo? Hacete un moño y ya está. En fin, Sí. todas estas series de detallitos, ¿no ven? Efectivamente que son una relación totalmente tóxica, abusiva y violenta. Ahora, una vez cuando la mujer se decide y dice, no, yo me voy de aquí, yo no soporto más esta situación, hay frases lapidarias, como, te vas a arrepentir de lo que me hiciste. Ya cuando un hombre está diciendo de esto, ya en la cabeza tiene otra cosa. Si no es mía, si no soy mía, no soy de nadie. Así. Es otra. De las, como dice, el pez muere por la boca, ¿no? Te lastimaré en lo que más te duele. Ya vas a ver. Entonces aquí ya pasa, no solamente la idea si es de femicidio, ya va más allá. Va a otro que haremos otro tema, otro programa con ese tema, que es la violencia vicaria, que es cuando agarran a los hijos como instrumento de dolor. ¿Para qué? Para dejar a la mujer muerta en vida. Otro escenario, pero eso es otro programa. Entonces, es importante que esa mujer, para evitar el femicidio como concepto y delito penal autónomo, que ya lo explicamos, tenga presente estas características, que es una violencia que el hombre ejerce por su orden patriarcal y no solamente dentro de la familia. Esa violencia la podemos ver en el aspecto laboral. Esa violencia la podemos ver, la violencia psicológica y la violencia, inclusive cuando vamos a parir, la metieron en la nueva ley otra vez, reforzaron la violencia obstétrica, ¿no? Cuando hablamos de los diferentes tipos de violencia, ahorita vamos a detallarlos todos. Entonces, esa violencia que está establecida y que lleva al último eslabón, que es el femicidio, ese tipo de violencia se ejerce desde un orden patriarcal, porque somos vistas para esas personas que tienen estructurado ese elemento patriarcal y la estructura patriarcal como tal, como cosas, no como sujetos de derecho. Sí, mire, aquí hay otra intervención. Dice, de esa forma hay que educar a la sociedad acerca de las nuevas masculinidades positivas para desprender a nivel social los estereotipos y los roles de género reforzados por la sociedad. Okay. Bueno, sin duda alguna, debemos educarnos. Desde la escuela. Sí. Yo el día de ayer no, hoy es jueves, ¿no? Sí. El martes di una charla de las masculinidades en el circuito de violencia de género. Y entonces allí efectivamente les ponía el ejemplo de cómo desde la escuela muchas veces ya empiezan a contaminar y a relacionar el amor con el dolor. Cuando la niña le dice, maestra, el niño de atrás me está jalando el pelo y me está molestando y tal y que cual, ay, no, eso seguro que le gusta. Ay. Yo he escuchado eso. Sí, ¿cómo no? Claro. Desde allí ya estamos relacionando el amor con el dolor. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la Madre Teresa de Calcuta, que decía, si te duele, es amor. No. El amor, digo yo, no es dolor. Claro. Entonces, por supuesto, lo que nos está diciendo, ¿cómo se llama? Valentina, tiene totalmente la razón. Desde la escuela tenemos nosotros que desaprender y en ese caso enseñar que vienen los niños a la nueva masculinidad para evitar este problema del femicidio como último eslabón de la violencia de género. Una masculinidad más sensible, más emotiva, que rompa con aquel patrón de que el hombre no llora, el hombre está para que le sirvan, el hombre no está para hacer. ¿No es? Entonces, desde la escuela, por supuesto, tenemos nosotros, y que cuando esa niñita le diga a la maestra, no conteste, no estoy seguro que le gustáis, haciendo ya la conexión de la niña de 5, 6, 7 años de que el amor es dolor. No, venga acá,
¿Qué es lo que pasa? Tienes que respetarla. No te está diciendo que no. Tienes que entender que la está molestando, que le está doliendo. Y el hacer entender a ese niño que ese acto, que a lo mejor él lo ve como normal porque viene de una casa que es normalizado, no es así. Entonces, ahí está la gran responsabilidad que tenemos como educadores. No, profe, y déjeme decirle que para mí es totalmente casado con las madres. Yo ser mamá de 2 niños varones, creo que una de las crianzas, bueno, debe ser muy, muy cuidadosa también, ¿no? Porque ese caso de que los niños no lloran, ellos no limpian, ellos no ordenan su cuarto, sino puro la mamá, no hay que involucrar. Ahí estamos armando exactamente el rompecabezas de que cuando crezcan ellos van con esa idea de hegemonía total, de que el romance llega hasta el noviazgo. Si no es noviazgo tóxico, eso es otro programa que también se puede hacer. Seguro, la vamos a tener aquí. Y entonces encontramos que cuando se rompe ese patrón de mando, que él está acostumbrado a que le sirvan, entonces caemos en el femicidio. Fíjate que eso es tan importante. El patriarcado, desmontarlo y desaprenderlo, que hace 2 años en México, en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, tuvieron que remover a un director, porque les voy a leer textualmente lo que dijo en una entrevista cuando le preguntaron ¿qué opina usted del femicidio? Ante la cantidad de femicidios que se están viendo en México. Tiro esta perla. El catedrático Iván Ruiz García aseguró en una entrevista que los femicidios eran un acto de amor y dijo: los femicidios tienen un componente muy pasional. El femicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma. El femicidio, por más horroroso que pueda ser, es un acto de amor y es un acto de pasiones del alma. Un director de una universidad en México. No está grave. Gravísimo. Inmediatamente todas las organizaciones lo repudiaron. Claro. Y fue removido, afortunadamente. Pero este ejemplo lo traigo yo acá para que ustedes vean cómo está arraigado hasta en personas de mucha supuestamente educación, porque bueno, era el director de una universidad, arraigado el patriarcado y cómo normalizan el femicidio porque es un acto de amor. Y esa tortura es una pasión del alma. No. Mucho cuidado hay que tener con el patriarcado, porque es tan inteligente que hasta pone a dudar a la mujer de los logros que hemos alcanzado en estos años de tanta lucha y de tanto trabajo para poder ir adquiriendo todos estos derechos que tenemos. En mi Instagram, los invito, @elsaconcibe, hay un post donde dice: la mujer es un asco. Y yo lo publiqué porque trata de una periodista argentina que está criticando a una diputada argentina porque en Argentina se aprobó 3 días de permiso para la mujer cuando tuviera los dolores menstruales. Entonces ella trata de desmontar allí, dice que entonces las mujeres somos un asco porque ahora nos tienen que dar derecho por si nos duele el vientre, que nos tienen que dar derecho por si amamantar, que si no, total que ser mujer es demasiado complicado. ¿Ven? Entonces el patriarcado es tan inteligente que nosotras mismas, las mujeres, buscamos desvalorar los logros que hemos alcanzado, porque por ejemplo entre mujeres y entre leyes, claro, porque es una ley que a mí me parece maravillosa. Claro. Yo por supuesto que tomo esos 3 días sin que estuviera aquí en Venezuela, porque para mí cuando me venía la menstruación, cuando me vienen los 3 días, terrible. Entonces yo se lo decía a mi jefe. Inclusive cuando yo iba a entrar a la administración pública, recuerdo muy claramente a raíz de y traigo a colación esta infidencia, a raíz de este artículo que los invito a que lo lean, la psicóloga me dijo: ¿por qué causas faltarías al trabajo? Y le dije: me pones ahí bien claro, que al mes 3 días voy a faltar. Sí, ¿en serio? Así se lo dije. Si esa es la causa para no entrar en la administración pública, bueno, no entraré. Porque yo en 3 días, son 3 días de cama. Y yo, imposible que esté sentada en un escritorio dándole una asesoría a nadie. Porque estoy, casi que... Sí, claro, ese es un malestar que claro, solamente uno puede conocer. Claro, no, que hay otras mujeres que no lo sienten. Bueno, perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios, yo la felicito. Claro. Pero entonces fíjate lo inteligente que es el patriarcado, que entre las mismas mujeres empiezan ha hecho que descalificar los logros que se han alcanzado.
No, Entonces, qué no, es importante entonces que nosotros reconozcamos eso. Aquí le trae a colación esta prenda de este director que fue destituido, porque bueno, efectivamente, ¿qué era lo que estaba haciendo él con esta declaración? Una oda al femicidio. Claro. Un delito que en México las estadísticas son terribles. Enorme, sí, Y en enorme. Venezuela también. Quería compartir en este programa que para lo que va del 2023, en enero, en los 3 primeros en enero ya llevábamos 13 femicidios. Imagínense, va empezando prácticamente el año a nivel nacional. Y 18 en grado de frustración. En el 2020 tuvimos, en el 2022, de enero a noviembre, 211 a nivel nacional y 10 en grado de frustración, es decir, que intentaron matarlas y no pudieron. En el 2020, 256. ¿Qué pasó allí? Que la estadística llegó el COVID. Claro. Y estaba la víctima con el victimario encerrado. Estaban las depresiones, estaban la irritabilidad, el que no puedo salir. ¿Y con quién pagaban todo eso? Con la mujer como centro del hogar. Claro. Entonces, en el 2020 tuvimos en Venezuela, estoy hablando de Venezuela, no de México, 256 femicidios. Aumentó por el COVID un 25%. En el 2019 tuvimos 167. Porque lo terrible de la violencia de género intrafamiliar es que la mujer tiene que vivir con su verdugo. Y que la violencia intrafamiliar, que es la que más lleva a femicidio, es un delito intramuros. ¿Qué quiero decir con esto? Ocurre dentro de la casa. Y por eso poco se sabe. La mujer, hasta que la mujer denuncia o hasta que salga ya con todas estas nuevas leyes y todo el escenario operativo y legal que hay, es más la denuncia. Pero antes se quedaba entre los muros hasta que mataba a la mujer. Así es. ¿Verdad? Entonces es allí lo terrible. Por eso es que se dice que el femicidio es un delito pluriofensivo. ¿Qué quiero decir con esto? Ofende muchas vertientes. Ofende a la mujer que mata, porque la violencia de género es una violación de derechos humanos. ¿Y por qué es una violación de derechos humanos? Porque atenta contra la dignidad de la mujer, contra el respeto más profundo del ser humano, atenta la violencia de género. Ofende a la mujer víctima de violencia, ofende a los niños que quedan huérfanos, porque detrás de una mujer violentada hay niños violentados. No, doctora, yo no soy un mal padre, es mentira, eres mal padre, les digo yo, porque el hombre violento no puede ser un buen padre, porque cuando el niño afuera está escuchando el escándalo y los golpes que estás dando, psicológicamente lo estás lastimando a él también, claro. Aunque tú creas que no se dan cuenta. Los niños son muy inteligentes y son unas esponjas. Totalmente. Aparte de eso, ofende a la madre que queda sin su hija, a las hermanas, a las amigas cuando preguntamos, ¿y dónde está María? María ya la silla está vacía. Y ofende a la sociedad porque la convierte cada día en más violenta. Por eso es que el femicidio, entendido, y lo vuelvo y lo repito para que se multiplique el conocimiento con este programa, el femicidio es la muerte de la mujer en manos del hombre por razones de control, no de amor. Así es. Y por asimetría de poder. Si no es mía, no es de nadie. No acepto que me lleve la contraria. Soy yo el que manda. Ella es una cosa para ese hombre. Ella es un objeto. Así es. Y por eso es pluriofensivo, porque ofende a todas estas personas y a la sociedad, convirtiéndola cada día más violenta. Por eso es que no deben de apagarse las voces, como este programa y muchos otros que hay, donde nos inviten a todos los que tengan conocimiento sobre el patriarcado para que lo podamos desmontar y podamos evitar la última fase de la violencia, que es el femicidio. Muy bueno, muy importante, de verdad que estoy agradecida, profesora, de verdad por este espacio, por estar aquí con nosotros y habernos dado una cátedra, porque de verdad que yo aquí estoy aprendiendo muchísimo y es importante, mire lo que usted acaba de decir, de que el femicidio no es amor, es control. Totalmente. O sea que, por favor, mujeres, ustedes que nos están escuchando, si ven este programa, vuélvanlo a ver y revisen para saber si usted está recibiendo violencia. Si usted tiene 2 o 3 de los indicadores de que la profesora dio, por favor,
llame, escriba, busque ayuda. Ok, la profesora tiene el Instagram de @elsaconcibe, ahí usted puede escribirle a ella, puede ver todos su los problema y las puedo asesorar gratuitamente. Así es. Puedo remitirlas a la psicóloga que nos acompaña en Concibe, que es Yamile Toyo. También Yami Piso Toyo está en Instagram, bueno, pero tienen que escribirme a mí para yo remitirse y decirle que va remitida por Concibe, y allí tendrán un cobro más módico de las consultas psicológicas. También tengo el grupo en Facebook por una mujer libre de violencia. En ese grupo también publico muchos artículos sobre la violencia de género, sobre las masculinidades, sobre desmontar el patriarcado, sobre el daño que se le hace a nuestros niños con la violencia de género, y por Messenger también me pueden en Facebook escribir y plantearme su problema y yo los asesoro completamente gratuita. Así, o sea que mujeres, por favor, les pido que tenemos mucha ayuda para ustedes, mucho asesoramiento. No se les olvide, por favor, alzar la voz y no quedarse callada, porque tenemos, como dice la profesora, desmontar ese patriarcado, ¿verdad?, de violencia hacia la mujer. Y por favor, empecemos a querernos, empecemos a amarnos. Y si no sabemos, busquemos la ayuda. Si no nos amamos, si no tenemos ese amor propio, empecemos a buscar la ayuda para podernos dar cuenta de lo que realmente, porque sin duda alguna, si no nos hemos dado cuenta, bueno, vamos a buscar la ayuda, pero existe y la hay. Ok, así que no se queden calladas. El número 0800 Mujeres es a nivel nacional, trabaja 24/7, también pueden llamar allí y tener asesoría y denunciar un caso de violencia. En Polimaracaibo también ponen a disposición en el Instagram un número, ¿cuál es? Aquí. 0412-353-3150. Allí también pueden llamar. Repetimos el número. 0412-353-3150. De Polimaracaibo, aquí en Maracaibo, pone a disposición este teléfono para que hagan las denuncias. El 911 también. En el Instagram de Polimaracaibo también está para que escaneen el código y sepan el cuadrante de paz de su parroquia, que el número tiene y sea el número más inmediato, porque ellos son los anillos de seguridad primario que tenemos. ¿Tenemos tiempo para hablar de cuáles son los tipos de violencia en la nueva ley? Sí, claro que sí. Es importante entonces que se aproveche este espacio para rapidito les voy a decir las 25 tipos de formas de violencia que existen, para que tengan conocimiento y ya se vayan ubicando. Sí, esta actitud que yo tuve, esto que me tocó, sí es una violencia. Tenemos violencia psicológica, acoso u hostigamiento. Violencia psicológica, bueno, como esa conducta de que tú no vas a poder, tú no sirves, lo que yo les comentaba. ¿Para qué si lo que está ahí es gorda y que quién te va a querer? Si yo te dejo no te va a ver nadie, estúpida, inútil, en fin, todos los descalificativos. Aquella otra violencia psicológica son aquellas mujeres que ponen la pared y hacen para pegarle y no le pegan a ella, sino que le dan el puño contra la pared. Todo eso los va psicológicamente va influyendo en la mujer de una manera de atemorizarla y de que sienta que él es el macho y él es el fuerte. Así es. Tenemos acoso, hostigamiento, aquella mujer que no puede hacer nada porque tiene ese hombre encima, no puede salir, no puede llamar a una amiga, va a una reunión y la llama 30 veces hasta el punto de que no puede concentrarse con las amigas o si está estudiando. O le inventa, el niño tiene fiebre y cuando llega es mentira. Como te estabas tardando tanto, tuve que decir eso a ver si te salía porque ya no hallaba cómo llamarte. Claro. Eso es un acoso y un hostigamiento que crea situaciones de ansiedad. Y por supuesto va minando el desarrollo integral de esa mujer. Tenemos amenaza. Si te vas te mato. Si me dejas mato a los hijos. En las noches, si es policía, si es 6CPC, como casos que me han tocado a mí, ponen el arma al ladito. En la mesita de noche, eso así es. Sí, ellos saben lo que estoy diciendo. El que me está escuchando sabe que es así. Ve que aquí está, ve por si te pones creativa. Así es sencillo. Esto no lo invento yo. Estas son las frases que me quedan de todos los casos. Tenemos la violencia física, que ya sabemos cuál es. Tenemos la violencia familiar. Es la conducta activa o omisiva constante de la fuerza psicológica, humillaciones dentro de la familia. Aquí tenemos la violencia sexual. Esto es muy importante. Toda conducta que amenace o vulnere el derecho a la mujer a decidir voluntariamente si quiere o no tener relaciones sexuales. Muchas mujeres me preguntan, doctora, ¿mi esposo me puede violar? Sí.
Porque el núcleo de la violación es el consentimiento. Si tú no quieres, no quieres. Así es. Así de sencillo. Ujú. No quieres. Y ese es el núcleo del consentimiento, de la violación. Un sí, permisivo. Un no, que lo entiendan, es no. Exacto. Ok, violencia sexual en la relación de pareja. Específicamente aquí, la verifica. Prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, que puede ser también por teléfono. Ujú. Violencia laboral en el trabajo. Muchos jefes empiezan a hostigarla para obtener favores que quieren o simple y llanamente porque quieres que te vaya, porque tienen otra persona puesta, vista para ese puesto. Así es. Te obstruye, no te deja, te persigue, te acosa, violencia laboral. Pueden también denunciar a esa persona vía laboral y pueden denunciarlo también vía penal. Okay. Violencia patrimonial y económica, te quita todo lo que cobras o no haces nada, no puedes tener una libertad económica si no es permitida por él, o no puedes comprar nada. ¿Y por qué compraste eso si yo no te dije que lo compraras? Y eso desencadena totalmente un problema y unos golpes o la violencia psicológica, en fin. Claro. O si trabajas tú no tienes potestad de tu dinero. Violencia obstétrica, cuando vamos a parir en el momento más sagrado de la vida de una mujer, un médico, una enfermera venga y te diga, deja de gritar, porque no gritaste en ese momento. Ayer me decía una señora, a mí, doctora, lo sufrí, me dijeron, vamos a salir de este bacalao, a otras le dan nalgadas. Todo eso se puede denunciar. Todo esto es violencia. Todo eso es violencia y puede ser denunciada. Esterilización forzada, no es demasiado pobre. Criminalizar la pobreza. Y ya tiene 5 hijos, vamos a cortarle las trompas. Pero ¿autorizaron? No importa, dale. Eso es una violencia. Violencia institucional, cuando vas a las instituciones a pedir respuesta de algo y no te la dan, la puedes denunciar. Violencia simbólica, todos aquellos actos, mensajes, valores, íconos y signos que transmitan. Violencia. Una vez fui a dar un taller y cuando estaba hablando de las violencias me dijo un niño de 8 años, quiero compartir con ustedes esto, doctora, a usted le falta, cuando hablé de la violencia simbólica, maestra, porque era un niño de 8 años en un colegio, maestra, a usted le falta explicarnos más violencia simbólica, ¿verdad? Le dije yo creyendo que ya las había dicho todas. ¿Sí? ¿Cuáles me faltan? Wow. Ay, Dios santo. ¿Y quién hace eso? Mi papá. ¿Y a quién se lo hace? A mi mamá. Y a mí me da mucho miedo. Wow, ay, fíjense. Señor. Y tenía razón el niño. Claro. Yo no había descrito esos dos tipos de violencia simbólica. Porque es que resulta que yo puedo estar hablando aquí con Heidi, que está de espalda, y mi esposo puede estar allá en la habitación y me puede estar haciendo una seña, me puede estar diciendo así porque me está esperando, que tal y que cual, y Heidi no se está dando cuenta, y aquel hombre me tiene a mí con una presión y una ansiedad que yo empiezo, hay mujeres que empiezan a sudar y dicen, Claro. ¿pero qué te pasa? ¿Qué tienes? Ay, no sé qué tal, y es que está viendo la violencia simbólica que le están haciendo atrás. Claro. Muy buena la aclaratoria de ese niño. Violencia informática, todo que involucre como medio para la comisión del delito contra el uso de las tecnologías, la información y la comunicación. Como estamos en una era mediática, tuvimos que hacer, y es el nuevo delito que se incluyó en la última reforma que hicimos se hizo el año pasado. Violencia política, porque es que ahora la mujer, hemos desmasculinizado la política. Entonces cuando una mujer dice que se va a meter candidata presidencial o alcaldesa o gobernadora, empiezan los ataques. Claro. ¿Verdad? Como una mujer. Como una mujer, que tal, Sí. que cual, y empiezan los fake news, que es que se llaman, Ajá. y las mentiras y los brollos y todo lo demás Sí. hablado coloquialmente, para que no se salga de la política porque es muy fuerte para ella. Así es. Violencia ginecológica, la que ya expliqué, la ratificaron en esta nueva ley. Violencia ginecológica, la otra era obstétrica, y dice, forma de violencia expresada en actos discriminatorios, degradantes y vejatorios de la dignidad de la mujer, practicados y tolerados por el personal de la salud, que atente contra la autonomía y la sexualidad. Esa es la violencia ginecológica. Se han visto muchos casos de ginecólogos que violan a las pacientes. Sí, que abusan. Abusan. Violencia multicausal. ¿Y eso qué es, doctora? Bueno, entonces yo le digo, hay personas que tienen una serie de condiciones que por esas condiciones, que pueden ser étnicas, físicas, tal, van sumando características que pueden ser discriminatorias. Hace, yo creo que como 5 o 7 años, no recuerdo la fecha, en el este de Caracas, cuando estaba la polarización bien fuerte en Venezuela,
desde el punto de vista político, empezaron a poner en las discotecas del este de Caracas, aquí no se aceptan ni feos, ni gordos, ni negros. Y eso dio pie a que se tuviese que crear una ley contra el odio. Entonces, hay una serie de causas en las mujeres que pueden ser discriminadas por ello. No porque es fea, no porque es negra, no porque es lesbiana, no porque es gorda, en fin, porque claro. es indígena. Entonces, puede ser que todo eso se reúna en una persona y en una serie de causas por las cuales es discriminada. Eso también es violencia. Claro. Ok, la trata de mujeres, el femicidio, que es la forma extrema de violencia y la última fase de la violencia de género, ya lo expliqué, y la inducción ayuda al suicidio. ¿Por qué? Porque una mujer cuando es constantemente maltratada, torturada, vejada, piensa muchas veces que la única salida cuando no tiene apoyo ni de la familia, ni de los amigos, ni de la institución, que si va a poner la denuncia y es revictimizada, ¿y qué significa eso? Que la hacen repetir 10 veces lo mismo, que no le dan respuesta, que no se hacen las audiencias, que el hombre anda libre como si nada, ve como única salida el suicidio. Eso también es una inducción al suicidio o una ayuda al suicidio. Cuando la persona, consecuencia extrema de esa violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenazas que generan las condiciones para provocar la muerte de una mujer por motivaciones de género. Entonces, eso también es incluido como una tipo de violencia. Tenemos 25 tipos de violencia que la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a Vivir Libre de Violencia tipifica para que nosotros tengamos el valor como primer dispositivo de seguridad, nosotras mismas, amarnos, querernos, como ya lo dijo Heidi, y acudir a los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los que tenga más cerca? El cuadrante de paz, la intendencia, la jefatura civil, claro, el 6CPC o la sala de atención a la víctima ya en 5 de julio, donde está el Ministerio Público, ¿verdad? Y ahora con esta nueva ley también se creó las consejeras comunales en materia de género, que se pueda llegar, si está conformado en la comunidad el organismo de consejería de género, a poner ahí, decir, necesito ayuda, soy víctima de violencia de género. Muy importante, de verdad que era sumamente importante saber cuáles eran las 25 formas de violencia, y por favor léalo, escúchelo, y de verdad si usted tiene una amiga, un familiar o usted mismo, háblelo, dígalo, no se quede callada y por favor busque la ayuda sobre todas las cosas. Gracias, profesora, por este tiempo en estos espacios de Duchi.café. Gracias por enseñarnos, instruirnos y darnos de su conocimiento y experiencia. Y quiero, bueno, de antemano felicitarla y agradecerle Gracias por toda esta campaña y esta ayuda que para nosotras las mujeres es sumamente importante y que necesitamos más personas. Por allí hay una chica que es psicóloga que dice, yo estoy a la orden. Bueno, profesora, gracias, que me escriba Concibe. Exacto. A él, @Elsa Concibe, para que nos pongamos de acuerdo. Y bueno, si a mí me piden un apoyo psicológico, yo hago contacto con ella y direcciono a la mujer a ella y bueno, la característica de que la dirección de la Fundación Concibe es que va a tener la consideración desde el punto de vista monetario de que es una consulta menos costosa a las consultas normales. ¿No? Exactamente. Eso es lo que llamamos la sororidad, lo que nos ayudemos una con otra. Yo no quiero terminar este espacio sin dar unas consideraciones generales sobre la violencia de género y se entienda el grave problema que es la violencia de género, que se nos ha convertido en un problema de salud pública, y su última fase, que es el femicidio, que fue el tema que tratamos en esta tarde. El 80% de las mujeres víctimas de violencia trasladan esa violencia a los hijos. Por eso es que se dice que detrás de una mujer violentada hay un grupo de niños o niñas violentados. De cada 5 hogares, 3 sufren de violencia de género. Es la primera causa de atención en la salud, en los hospitales, en la clínica, donde vaya, entre adolescentes de 15 años y mujeres de 45 años. La herida o afectadas por violencia de género. Cada 9 minutos, una mujer en el mundo muere víctima de violencia de género. El 50% de las mujeres que viven
en pareja sufren de violencia de género. Entrevisté en una oportunidad a la doctora Carmen Zuleta de Merchan y me dijo, yo no creo que sea un 50, Elsa, yo creo que sea un 100. Porque cualquiera de tantas violencias que hay, al menos por alguna se pasó. Bueno, a lo mejor hay excepciones, no vamos a ser tan radicales, pero es elevado. Y allí es donde tenemos que meter el ojo y por eso estos trabajos educativos que estamos haciendo. Y la parte que nos confiere el tema de hoy de los femicidios, el 70% de los femicidios viene de mano o ocurre de mano del esposo, concubino, compañero, novio, ex-esposo, o como dicen coloquialmente, como me han dicho, doctora, o el retruque, ¿qué se dice? Sí. Algo así. Como me han dicho, no, doctora, le faltó uno. Nada, El 70% viene de manos de ellos. Entonces, con estas estadísticas, es evidente que el silencio, la impunidad y la falta de educación sobre lo que es la violencia de género ha traído a que este problema se nos convierta en un problema de salud pública. Y por eso existe CONCIBE, que aunque nació para otros fines, encontró en su espacio vital, cuando iba a las comunidades, la alta incidencia de violencia de género. Ocurrió lo que ocurrió del episodio nacional con el Inca Valero y decidimos entonces poner nuestro foco de acción en educar a la mujer y a los hombres y a los niños en el tema de la violencia de género y en lo grave que es el transitar de ella, que nos puede llevar a la última fase, que en infrahumano escenario nos lleva a la muerte cuando se consume el femicidio, un delito autónomo penal que ocurre no por amor, sino porque el hombre no quiere dejar de tener el control sobre esa mujer subyugada. Es un problema de estructura patriarcal, de asimetría de poder y de cosificación de la mujer, donde no se le respetan sus derechos humanos. Se ha dicho. Caso cerrado. No, de verdad que muchísimas gracias, profe, por esas consideraciones que son importantes que también las conozcamos. Hay mucho tema, hay mucho que hablar, hay mucho que aprender, pero la vamos a volver a tener porque nos parece muy interesante, muy importante todo. Este es un tiempo, debemos educarnos, debemos ayudarnos, ¿me entiende? Y entonces es importante este tema, a lo mejor me alargue un poquito, pero no importa. Aquí lo importante es que esta información que nosotros le estamos dando, usted le va a servir para usted, para su amiga, para su compañera, para la persona que usted considere, o sencillamente por conocimiento. Porque tenemos que estar atentas y tenemos que apoyarnos todos. Así que, profesora, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden, Elsa CONCIBE, ahí la pueden conseguir, pueden escribirle, pueden solicitarle orientación y ella le va a remitir al profesional que ella tenga a la mano, que ella considere que usted va a necesitar. Recuerden los números telefónicos de Polimaracaibo, que es 0412-353-3150. También se encuentra el 0800 Mujeres. Por allí ustedes pueden escribir, pueden denunciar, incluso al 911. Denuncie de la forma que sea, pero hágalo y no se queda callada. Y una cosa importante que quiero acotar, que ciertamente estas violencias, de repente algunas lo hemos padecido y no lo conocemos como violencia, que esta es la parte importante y que yo quiero que usted lea y vuelva a escuchar este programa para que usted se dé cuenta y diga, porque no es normal. No es normal estas cosas, sino que identificar eso y decir, no voy a permitir más esto. ¿Ok? Porque le estamos dando ejemplo a los chiquitos, a los niños, a las niñas, ¿verdad? A los adolescentes incluso, de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestro entorno, esta situación. Entonces vamos a pararlo, vamos a desmontar ese patriarcado que no nos conviene, que no es de nosotros, y para que se erradique totalmente a la violencia hacia la mujer. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que posiblemente después nos van a escribir porque suele pasar lo mismo. Y de verdad muchas gracias, profesora, nuevamente por estar en estos espacios de Duchi.café. No me quiero ir sin antes felicitar a Centro Cristiano Restauración, que está de cumpleaños de aniversario, 26 años de aniversario. Quiero enviarle un beso a los apóstoles Henry y Taide de Morales y a toda la comunidad CCR, que es mi familia, que la amo profundamente. Gracias a todos ustedes por siempre estar allí y estén pendientes para las próximas entrevistas, y vamos a tener a la profesora Elsa nuevamente con nosotros con otros temas más importantes, no más importantes, igual de importantes, pero interesantes, que hay muchas cosas que contar y que enseñar. Así que muchísimas gracias. Les habla Heidi Romero, creadora de Duchi.café. Recuerden seguirme y comentar todo lo que usted quiera.
quiero recomendar ya para finalizar, primero agradecerle a Heidi esta invitación que me ha permitido, bueno, seguir multiplicando el conocimiento con ustedes. Estamos a la orden por las páginas que ya hemos nombrado, en el grupo, por Una Mujer Libre de Violencia en Facebook, en @elsaconcibe en Instagram. La psicóloga, muchas gracias, que me contacte por Instagram, me dé todos sus datos y entonces podemos allí ir aumentando este grupo de mujeres que trabajamos en Concibe. Básicamente digitalmente lo hacemos y bueno, por conexiones, la nueva manera de relacionarnos ahora. Quiero recomendar a todos los hombres que han escuchado este programa a un escrito que hizo el historiador brasileño Cadu de Castro. Se llama Yo maté a mi hija, para que vean cómo este historiador en este hermoso escrito describe la importancia que tiene el tomar en cuenta los movimientos feministas, el estudiar y desaprender el patriarcado por nosotros, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por nuestra madre, por todo lo que significa el valor transformador de la mujer en una sociedad. Yo maté a mi hija, del historiador brasileño Cadu de Castro. Pensaba leérselos acá, pero veo que el tiempo no da. Pero sí, búsquenlo. Está en Google. Lo vamos a reseñar ahí el mensaje, vamos a para que ustedes reseñarlo. puedan buscar. Yo maté a mi hija, para que se encuentren con una realidad muy triste que se ve día a día, pero que todos podemos cambiar. Sí se puede. Tolerancia cero. Bueno, muchas gracias. Un beso a todos. Feliz tarde.